Es muy difícil sostener, como lo sostiene Chimabukuro, que él solo financió a Dina Boluarte, ¿no? Porque en realidad el candidato es Pedro Castillo. Mm. Pedro A ver, estamos en la comunicación con Fernando Silva, abogado penalista, justamente para hablar sobre el tema político y la investigación que asume la Fiscalía Dina Boluarte por lavado de activos y organización criminal. Y a su vez se suma el expresidente Pedro Castillo y el empresario, la persona que habría financiado esta campaña electoral, Henry Chimabukuro. Así es. Doctor Silva, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está Katiuska? Muchas gracias por la invitación a su servicio. Doctor Silva, usted, según lo que se va conociendo, ¿hay suficientes elementos como para que justifique la decisión de la Fiscalía incluir a la presidenta Boluarte a esta investigación como parte de una presunta organización criminal y además por el presunto delito de lavado de activos? A ver, la presidente Boluarte ya estaba inmersa en una investigación de nivel preliminar por lavado de activos a partir de la supuesta participación que ha tenido en esta cuenta de ahorros donde militantes del Partido Perú Libre o amigos del señor Cerrón, que es el directivo principal, el presidente del partido, depositaban dinero supuestamente para sus gastos o los temas de reparación civil, ¿no? O sea, ya está en una investigación. Lo que ha ocurrido ahora es que esta fiscalía del doctor Richard Rojas ha decidido ampliar la investigación, además por organización criminal, también por el delito de financiamiento ilegal de la campaña política, ¿no? Y esto a partir de las declaraciones de este señor Chimabukuro, que ha salido en los medios en la última semana o en los últimos días, dando alguna información del financiamiento de la campaña o de los gastos de la campaña que él hacía, entre comillas, en favor de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, esa información la ha recogido el fiscal, y así lo dice en la disposición, de los medios de comunicación. Y a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación, ha decidido ampliar o incorporar a esta investigación o ampliar por 2 delitos más a la presidente Boluarte. Si me pregunta, Pedro, si esto es correcto, pues yo creo que el fiscal está cumpliendo su función y está investigando para recoger una versión oficial y formal por parte de este señor Chimabukuro, que lo que ha hecho es declarar en la prensa, en muchos programas, pero veamos si oficialmente puede declarar, puede entregar esta información y tiene coherencia su relato, ya al someterse a un interrogatorio de un fiscal y no pues de periodistas que probablemente tengan una técnica distinta, ¿no? Así es, y a todo eso, ¿cuál es el papel del partido político Perú Libre? Porque ellos han sido los que han llevado a la presidencia a Castillo y a la señora Dina Boluarte y ahora están bastante callados. ¿Cuál sería su papel? Y de ser probado esta tesis de la Fiscalía, ¿cuál sería también su castigo como organización política? Claro, lo que ocurre es que es una organización y la Fiscalía le está tildando de organización criminal, ¿no? Habría que ver cómo se pronuncian los directivos del partido, si es que va a ser incorporado dentro de la investigación también de manera formal. Todo eso va a tener que realizarse durante la investigación preliminar, y si esto pasara o el fiscal vería la necesidad de pasar a una investigación preparatoria, tendría que seguir todo el procedimiento de denuncia constitucional, ya que la señora Boluarte es un alto funcionario el día de hoy. Pero un poco entrando al plano de los medios probatorios o indicios razonables que se podrían encontrar dentro de esto, doctor Silva, ¿las pruebas o lo que va revelando Chimabukuro son suficientes como para decir efectivamente Dina Boluarte está metido dentro de un tema de corrupción o dentro de un tema de lavado de activos, confirmaría ser partícipe de una presunta organización criminal? ¿Es suficiente cada elemento que va compartiendo Chimabukuro de forma mediática? Yo considero que no, por 2 razones puntuales. La primera razón es porque no podemos hablar de elementos de prueba aún hasta que estos no sean incorporados al expediente, sean analizados por un fiscal bajo el tamiz procesal correcto. Al día de hoy hemos visto voucher o fotocopias de voucher, impresiones de pantallazos de teléfono y finalmente la declaración de una persona que dice él haber entregado dinero, que dice él haber financiado. Entonces, esa información de manera concreta tiene que entregarse para verificar si esos vouchers son reales,
si esas constancias de depósitos o de gastos o boletas, inclusive cuentas, estados de cuentas de banco, son reales, pueden ser verificados, y si la declaración del señor Shimabukuro ya de cara a un interrogatorio real, ¿no? Porque es muy difícil sostener, como lo sostiene Shimabukuro, que él solo financió a Dina Boluarte, ¿no? Porque en realidad el candidato es Pedro Castillo. Pedro Castillo estaba haciendo campaña. Dina Boluarte estaba haciendo campaña también para Pedro Castillo. No se trata aquí o sea, como se ha manejado en los medios, de señalar que ese señor solo le favorecía, por decir un término, a la señora Boluarte. Yo creo que él favorecía a Castillo, favorecía a toda la plancha. Dina Boluarte viene con la plancha de Castillo, es parte del partido político que ganó las elecciones. Entonces, allí es donde va a entrar el tamiz. Me preguntas, ¿es suficiente? Yo te digo que no, porque no ha sido incorporada de manera correcta y formal al expediente. Y por otro lado, desde la misma formalidad del delito que se está investigando al día de hoy, se requieren pues elementos mucho más importantes que deben de recaer sobre Dina Boluarte. Primero, si es que ella es la responsable del manejo del dinero, o si es que habría otro responsable de recibir ese dinero o de ordenar cómo se usaba. También podemos analizar, importante, muy importante para el delito de lavado de activos, inclusive para el financiamiento ilegal, si esto venía de una fuente ilícita, de una fuente prohibida, y si la señora Boluarte tenía conocimiento o podía saberlo, ¿no? Por lo que relata Shimabukuro, son gastos menores que seguramente, sumando durante la campaña, dan un monto importante, pero son pagos de almuerzos, desayunos, hoteles, tickets de avión, cosas inmediatas que se hacen sobre la marcha. Y doctor Silva, con esto que nos está mencionando, en su condición de beneficiaria de esos pagos que Shimabukuro habría hecho, según lo que él va diciendo, la señora Boluarte, la presidenta ahora, debió haber conocido, porque entiendo que la Fiscalía va a tener que también comenzar a hilar el grado de responsabilidad o conocimiento que tenía la presidenta sobre lo que estaba financiando Shimabukuro, porque si voy a un hotel y yo no estoy pagando, alguien lo está haciendo. Si yo vuelo y no gasto en el pasaje de avión, alguien me está comprando el pasaje. Si voy y como y no sale de mi plata, alguien lo está cubriendo. Entonces, ese nivel de conocimiento de la presidenta, aunque ella lo niegue, y Shimabukuro diga lo contrario, ¿va a tener que ser demostrable en la investigación de la Fiscalía? Lo que ocurre es que no es el nivel de conocimiento que está mencionando, es el nivel de conocimiento de que si ese dinero proviene de fuente ilegal, y el mismo señor Shimabukuro dentro de sus declaraciones ha señalado que proviene de sus empresas, de fuente ilícita, de su tarjeta de crédito, de sus cuentas bancarias. Entonces, si el mismo sujeto que señala que él financió, señala que eso viene de fuente lícita, ¿cómo se le podría exigir a la señora Boluarte o cualquiera de campaña, inclusive a Pedro Castillo, que sospeche o por lo menos crea que eso viene de fuente ilegal, si el mismo Shimabukuro dice que es lícita? Por eso te digo que aquí hay una suerte de mal manejo de una declaración, porque ese señor, ¿qué está haciendo? ¿Está contando un delito? ¿Es colaborador eficaz? ¿Está revelando un hecho criminal o simplemente está contándonos que él financió la campaña, ¿no? Porque si él financió la campaña y dice que la fuente de su dinero es legal, entonces ¿qué delito ha cometido la señora Boluarte? ¿Y cuál es el delito del señor Shimabukuro? Es ilegal. Entonces sí, si la fuente es ilegal, habría que ir al segundo análisis, que es lo que tú me preguntas, saber si es que la señora Boluarte sabía o podía saber que eso era ilegal. No de dónde venía la plata, porque evidentemente alguien tiene que gastar, alguien tiene que pagar todos los gastos de campaña, sino si ese dinero es de fuente ilegal. No escuché tu pregunta, Katiuska, disculpa. Bueno, sabemos de que hay un proceso administrativo de la OMPE justamente donde se le solicita en un plazo de 5 días hábiles al señor Shimabukuro y a la señora Sánchez que explique justamente este tipo de argumento que tienen. Pero ¿cuál sería entonces el delito que comete Henry Shimabukuro? Porque un poquito la explicación que da me recuerda a la época de Keiko Fujimori. Él dice, yo apoyo a Pedro Castillo y a Dina Boluarte porque no quiero que gane Keiko. Igual pasó cuando la señora Fujimori fue financiada también por un empresario, Romero, que dijo, yo estoy dándole plata a Keiko Fujimori porque no quiero que gane Ollanta Humala. Entonces, ¿cuál es el delito que cometen estos empresarios
empresarios porque ambos son empresarios y la fuente es lícita porque es supuestamente dinero de ellos, no su patrimonio. Lo que pasa es que si vamos al esquema criminal actual que está tipificado en el Código Penal, si la fuente no es prohibida, entonces no estamos en un hecho criminal, salvo que la cantidad que se ha entregado no haya sido declarada conforme a los términos administrativos y la tipicidad propia del delito, ¿no? Por eso es que la Fiscalía también investiga lavado de activos, ¿no? Porque una cosa es el financiamiento y otra cosa es que ese dinero sucio haya sido usado. Entonces, allí la importancia del señor Shimabukuro, que yo creo que él no la ha medido por salir en los medios, o sea, no comprendo aún cuál es la estrategia de ese señor, va a definir la línea de investigación que siga la Fiscalía. Porque, Katiuska, financiar, nosotros además yo sostengo abiertamente que el financiamiento a una campaña no es un hecho criminal, eso no puede ser catalogado como lavado de activos, salvo que efectivamente el dinero venga de un esquema sucio y que el candidato o el partido o el encargado del partido lo sepa, porque muchas veces el candidato se dedica a hacer campaña y hay un encargado de la economía o encargado, un tesorero, un encargado de finanzas del partido, que es el que tiene que declarar, que es el que tiene que saber, que es el que tiene que usar. Muchas veces aquí por el esquema formal, político, mediático, eso no se toma en cuenta, ¿no? Pero ese es un punto muy importante que las autoridades sí lo toman en cuenta. Claro, y de comprobarse que, como dice Henry Shimabukuro, que es plata de su empresa, pero que él financió, pero que no se haya reportado ante la OMPE, ¿esto revierte algún delito? Si la OMPE no registra esos aportes como donaciones dentro de la campaña política, ¿esto genera algún nivel de delito? Sí, podría generar la comisión del delito de financiamiento ilegal por la cantidad, no más de 50 OIT, si no me equivoco, dice el tipo penal, que se haya financiado de una manera ilícita, podría generar, independientemente de los temas administrativos. Ya, pero doctor Silva, ¿y ahí quién tendría la responsabilidad? Pongamos que OMPE corrobora, según según documentación que tienen que entregar, corrobora que efectivamente esos pasajes, viáticos, entre otros gastos que haya hecho Henry Shimabukuro, beneficiando a la ahora presidenta Dina Boluarte, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad? ¿Quién asume ese pasivo? Claro. Lo que ocurre es que allí se tiene que hacer mucha diferencia, señor Torres, en quién es el encargado y a quién se financia. Porque, ojo, que nosotros hemos estado viendo en los medios las declaraciones de este señor Shimabukuro que apuntan directamente a la señora Dina, pero que él lo dice, él y otra señora Maritza, que dicen que yo le financiaba a ella. Pero a ver, la señora Dina Boluarte, nadie votó por la señora Dina Boluarte. Los que votaron por el señor Castillo. La campaña presidencial de Castillo. Si salía el señor Castillo, salía la señora Boluarte. Es decir, ella no estaba postulando para congresista en una región independiente, donde, claro, el congresista es el que pide que voten por él y probablemente haya gente que apoye la campaña del congresista en esa localidad. La señora Boluarte era candidata a la vicepresidencia. El candidato a la presidencia es el señor Castillo. Entonces, ¿ese aporte a quién fue? No se puede decir, desde mi punto de vista, sin defender a la señora Boluarte, no soy su abogado, no puede decirse que fue para ella. Eso fue para el partido y fue para la campaña del señor Castillo. Entonces, allí es donde va a tener que la Fiscalía y la defensa de la señora Boluarte hilar muy fino, ¿no? Porque efectivamente el señor Shimabukuro le pagó un ticket de avión a la señora Boluarte, le pagó el almuerzo a la señora Boluarte, le pagó, no sé, lo que se me ocurra, los polos, lo que él está señalando, ¿no? Eso, ¿a favor de quién era? El presidente Castillo. Aunque la beneficiaria directa en ese momento, pero aunque la beneficiaria directa en ese momento era la ahora presidenta y candidata a la vicepresidencia en ese instante. Ya era, señor Torres, un grupo de gentes que estaban haciendo campaña en favor del presidente Castillo. Porque claro, no solo se le paga el hotel a la señora Boluarte, ni la movilidad de la señora Boluarte, sino toda una comitiva de la señora Boluarte. ¿Por qué hacer esa diferencia? Es allí donde yo sostengo que se está manejando políticamente esa declaración. ¿Qué intereses habrán ahí atrás? Porque no se puede hacer una afirmación así. En una campaña política, eso se hace para el partido, para toda la gente que se está moviendo. ¿O solo es que la incluso señora los Boluarte parlamentarios también? Claro, las campañas iban los congresistas. Caminaba sola en el meeting, no, caminaba con mucha gente, almorzaba con mucha gente, se hospedaba con mucha gente.
Entonces, hacer esa diferenciación es un manejo de la información, un manejo político, un manejo mediático que ya la fiscalía se encargará de investigar a qué responde, ¿no?